¿Qué tal, mi querida Jess Nogues? Bienvenida otra vez al estudio ahora a distancia. Digo, tú que estás allá en Europa, vas a ser la corresponsal europea de todo este desmadre woke. ¿Cómo estás? Bien, gracias Alex, gracias por invitarme a esta semana de concientización de la maternidad. Yo creo que es un tema súper necesario. Sí, claro, claro, no, y además, o sea, es súper importante porque, digo, tú también lo vives allá en Europa, creo que más fuerte que acá en Sí. México. Afortunadamente en México esto todavía no se hace tan moda, aunque ya está pegando. Pues esta idea, ¿no? Del dejar de ser mamás, del enfocarse así en la carrera, de convertirse en Mirandas Presleys, y pues evidentemente todo lo que conlleva, ¿no? Particularmente para las mamás. Por lo que yo siempre he dicho de esta semana es, esta semana no es en contra de las mujeres que no quieren tener hijos, digo, las mujeres que no quieran Mm. tener hijos por algo será, sino más bien es en contra de la narrativa que sataniza la maternidad por un lado, pero también ataca a las mamás como personas por otro lado, ¿no? Y en ese sentido lo que me gustaría preguntarte es, digo, tú que fuiste feminista, ¿cómo viviste esta parte de la maternidad desde el feminismo? O sea, ¿era aceptada, no era aceptada? ¿Qué te decían? ¿Cómo estaba la onda? Pues yo siento que cuando cuando no tienes hijos, puedes ir por la vida pretendiendo que hombres y mujeres realmente somos iguales. O sea, realmente te puedes creer esta narrativa de que somos iguales, que da igual el sexo con el que nazcas, que eso no tiene que impactar tu vida. Entonces, yo siento que si no eres mamá, es muy fácil, es mucho más fácil comprarte esta ideología, ¿no? Que te dice que hombres y mujeres somos exactamente iguales, que prácticamente somos intercambiables, que, que bueno, la biología no tiene que influir en nada con respecto a tu vida. Y cuando te conviertes en madre y ahora sí que te pones en contacto con tu parte más mamífera y te das cuenta que te vuelves vulnerable, que acabas de parir, que necesitas recuperarte, que necesitas apoyo de tu, no sé, de las personas que hay alrededor tuyas, que tienes un bebé que depende completamente de ti, o sea, literal, muere si no lo cuidas. Sí, claro, se le olvida Eh, respirar. Exactamente, o sea, es que ahí te das cuenta de que esta idea de que somos iguales es una tontería, o sea, em, yo siempre digo que convertirte en madre te da una bofetada de realidad biológica, porque realmente te das cuenta de que esta narrativa de que hombres y mujeres somos iguales, no es verdad. Es muy bonita en teoría, como siempre estas ideologías yo siento que buscan la utopía, ¿no? Y Ujú. en teoría pueden parecer muy bonitas, pero en la realidad no son aplicables. Sí, Eso claro. por un lado. Y por otro, el feminismo actual, yo siento que esto de, ay, buscamos igualdad y equidad, sí, pero yo creo que el valor principal que ahorita se está promoviendo desde el feminismo más mainstream es la libertad, ¿no? Y en este sentido, por eso la maternidad está tan desvalorizada, porque ser madre significa perder libertad, ¿no? Y lo estoy poniendo entre comillas, porque qué tipo de libertades son las que estás perdiendo al ser madre, ¿no? O sea, no poder irte de antro cada fin de semana, quizá perder tu cuerpo, o sea, qué tipo de libertades estás perdiendo, ¿no? Y como Claro, ¿no? este es el Pero valor más importante para las feministas actualmente, la maternidad supone pues una amenaza. sí, 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 pero bueno, también tiene que ver esta cuestión de, justo como lo mencionas, ¿no? La desconexión con la realidad. Porque, Sí. por ejemplo, ¿no? Esto que mencionas del irte de antro, pues va a haber una edad a la que de todas formas no lo van a poder Ah, claro, hacer, ¿no? O sea, va a sí. llegar un No, momento y en que el te vas que, a sentir rara, ¿no? O sea, aquí yo soy la cuarentona, cincuentona y tú estás bien chavito. bueno, pero, por ejemplo, Luis Miguel tiene 50 y pico. ¿Cuántos años tiene Luis Miguel? No sé, No pero sé, ese me hombre lleva siempre como va a ser 10 joven. años, ha de tener 50 y pocos. Y sigue yendo a antros y se sigue viendo bien, Mm, ¿no? Pero justo ya no es tanto como esto de cómo me veo, sino del cómo me siento en materia física, ¿no? O sea, por ejemplo,
sí llega a cierta edad en la que ya son las 10:30 de la noche y ya dices, no, ¿cómo me voy a ir de antro ahorita? No, espérense, ¿no? Claro. Y justo, también esta otra parte de, regresando como de atrás hacia adelante, esta otra parte de la libertad y cómo se ve satanizada la maternidad con respecto a esto, pues también hay que cuestionarnos un poco qué tipo de libertad están queriendo o qué tipo de libertades creen que tienen, ¿no? Porque por un lado dicen, es que la maternidad me esclaviza, pero por el otro lado quiero estar en un trabajo estresante como directora de quién sabe qué, en donde tengo que estar 17 horas al día. En donde además Y ahí sí eres reemplazable. claro, sí, ¿no? Sí, porque además, o sea, ahí es como de, pues ya no sirves, entonces vámonos. Pero pues no pueden, tus hijos no te pueden reemplazar, ¿no? O sea, siempre vas a ser su mamá, ¿no? Y en ese sentido, Claro. tú que viviste un poco de ambas partes, porque también evidentemente También tienes viví la parte, la éxito otra. profesional exacto, o sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿consideras que si es más sencilla una, es más sencilla la otra, se siente más esclavizante una, se siente más esclavizante la otra? Pues mira, yo tuve la fortuna de que cuando me gradué de la universidad, a mí la materia que más me gustó fue investigación de mercado y justo Ujú. saliendo de la universidad conseguí trabajo específicamente en eso, en el área que yo quería, que era métodos cualitativos, y estuve trabajando en eso tanto en Ciudad de México como en Londres, ¿no? Entonces, viví esa parte pues de vivir como, ya sabes, no sé si el éxito corporativo, porque tampoco es que trabajé en corporativo muchísimos años, pero sí, por ejemplo, yo consideré un gran éxito para mí poder conseguir trabajo en una ciudad tan competitiva como Londres, ¿no? En lo que Claro. yo quería conseguir trabajo, porque lo que normalmente pasa es que si tú vas de inmigrante a otro país, pues trabajo no va a faltar, pero quizá no consigas en lo que tú quieres, ¿no? Y entonces yo tuve la fortuna de poder seguir haciendo lo que estaba haciendo, entonces en ese sentido yo me sentía súper afortunada, pero cuando yo me volví mamá, justo, haz de cuenta que dejé un puesto de trabajo que tenía y al mes de dejarlo, justamente quedé embarazada. O sea, como que se juntó el dejar de tener trabajo con el embarazo. Ujú. Tuve un embarazo así un poco complicado, mi hijo nació prematuro y de repente yo me encontré con un bebé recién nacido al que tenía que cuidar muchísimo porque era prematuro y, y pues digamos que yo sentí que mi rol principal en la vida era cuidar ese bebé, hacer que ganara peso, hacer que, pues que no tuviera como secuelas, ¿no? O sea, que todo lo que yo pudiera hacer por él, tenía que hacerlo, ¿no? Ujú. Y me encontré haciendo esto y la verdad es que nunca había sentido que mi rol no sé, que un rol en mi vida era más importante, ¿sabes? O sea, nunca me había sentido tan importante y tan necesitada y tan feliz al mismo tiempo, porque yo veía cómo mi hijo iba ganando peso, iba estando más despierto, etcétera, etcétera. Entonces, de repente yo me encontré con que para las feministas yo estaba oprimida haciendo eso. Sí, claro, ¿no? Estabas más oprimida cuidando a tu bebé que Sí, trabajando 18 horas diarias, ¿no? Porque sí, además, digo, tú que viviste esa otra parte del éxito corporativo un poco, pues son trabajos que sí requieren muchísima demanda, ¿no? O sea, sí son sí. trabajos que pues, no tienes como tal una hora laboral definida, aunque pareciera que sí, pero Bueno, en pues Londres tienes que sí. estar. Ay, ajá. Ahora Sí, resulta que no, en Londres respetan los derechos laborales. los respetan un poquito más, o sea, sí es Ay, verdad que, no, sí, resulta. sí, Si los allá en europeos Londres, sí. ay, sí, si allá en Londres pues, tuvieron que meter leyes porque ponían niños ahí en las Pero fábricas. hace muchos años. No, yo sí Hace 100, noté. 200, no. No, no, no. Te voy a decir, por ejemplo, a las 5 de la tarde ya no había nadie en la oficina. O sea, Ujú. a las 6 ya, olvídate, ya estaba Ya. cerrado. O sea,
en ese sentido sí te respetan mucho tus horarios laborales, o sea, la Ujú, hora sí ya no existe. ujú, ujú. Entonces, también por esto, cuando salen estas estadísticas de la OSD, sale que en países ricos puedes producir en menos horas, ¿no? O Claro. sea, eso entre otras razones, ¿no? Pero, Sí, o sí, sí, sea, porque lo la hora acotan sí ya más. no. Exacto, exacto. Tienes menos horas, pero en esas horas tienes que ser productivo. O sea, es más, si ven que pasas mucho tiempo haciendo un trabajo, dicen algo pasa. O sea, no, Ujú, no lo sabes hacer. Es como. claro, va. Pero justo, ¿no? Y regresando al tema de la maternidad vista como esta ancla que muchas mujeres perciben en su desarrollo profesional, ¿no? Porque además es eso. O sea, pareciera que hay una dicotomía irreconciliable incluso para algunas mujeres entre la vida profesional y el ser mamá, ¿no? En donde pareciera Sí, que nada más pueden elegir una u sí hay otra. una sí, la una o la otra. Am, pues fíjate que yo pensé que siendo mamá se podía ser feminista, Ujú, porque en España hay 2 feministas como muy importantes que están hablando de, una maternidad feminista, que tienen mucha audiencia y siempre están hablando de esto. En México no hay, o ujú, sea, no hay una feminista mamá que esté peleando por la conciliación o que esté peleando porque los cuidados vayan más hacia el Estado. O sea, una feminista que tenga presencia en ujú. redes sociales, digo, no sé si alguna política lo esté peleando. Pero yo sentí, por ejemplo, viendo a estas 2 feministas en España, que el feminismo y la maternidad podían reconciliarse, pero después me di cuenta de que no, no es verdad. O sea, la feminista ideal es una mujer que no tiene hijos, que está enfocada en su carrera laboral, que, que prácticamente se vuelve un hombre. O sea, es como un hombre exitoso. Ujú, es, y que, porque, bueno, esto ya lo habíamos hablado antes de grabar, pero tanto el matrimonio como la maternidad se consideran una especie de trampa patriarcal, en donde si tú caes en estas trampas, vas a estar como esclava doméstica o esclava sexual o esclava, bueno, sí, haciendo cuidados, ¿no? Para ujú. este hombre que te va a oprimir. Entonces, hemos llegado al grado de, bueno, las feministas más bien han llegado al grado de, pues, negar la biología, por ejemplo, diciendo que el instinto materno no existe. También he visto muchas negando la biología y que somos mamíferos, por ejemplo, diciendo que el hecho de que las mujeres querramos cuidar, por ejemplo, yo, ¿no? Que disfruto de cuidar de mis hijos, Mm. una feminista podría decirme que yo tengo interiorizado Sí, claro, el machismo esta, y que te lavaron la cabeza exacto, y que todo eso. que los roles de género, los mandatos, los estoy siguiendo y no me doy cuenta de lo oprimida que estoy, Sí, 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 ¿no? claro, ¿no? Pero justo es esta parte de la negación de la biología, ¿no? Que eso también es importante tocarlo. Por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de que las mamás, sí, de Ujú. manera concreta las mamás, pues amamantan, ¿no? O sea, algo tan esencial y biológico como eso de que las mamás son las que amamantan, pues también vienen y además ofrecen estas soluciones chafas, les digo yo, que es como de, no, Mm, pues en lugar de darle pecho, dale fórmula. Y es como de, ah, sí, claro, ¿no? Le voy a encargar la nutrición de mi hijo a Nestlé, ¿no? Y voy a confiar en Nestlé, y voy a confiar que la leche de Nestlé no es casi 80% azúcar, ¿no? Pero sí, justo vienen todas estas cosas que vienen a negar la parte biológica de las diferencias, porque se parte como de esta falsa idea de que los hombres y las mujeres somos iguales cien por sí. ciento, Que ¿no? nacemos como hojas en blanco prácticamente y que Exacto. tú eres masculino porque a ti te pusieron de niño un cochecito y una pelota y que yo soy femenina porque a mí me pusieron una muñeca en las manos, ¿no? Así Sí, sí, casi. sí, que estoy actuando como hombre y que tú estás actuando como Sí, mujer. Y justo sí. se les olvida toda esta parte del desarrollo biológico, ¿no? Y ahí justo tocaste el tema del instinto maternal. ¿Tú crees que el instinto materno existe, no existe? Para ti, ¿cuál es la definición de instinto materno?
Pues yo realmente creo que las feministas que niegan el instinto materno o no han sido madres, Ujú, o si son madres, no son muy brillantes. O sea, ujú, basta con ponerse a mirar al resto de mamíferos como para sacar una conclusión. O sea, ahí no hay constructo social, no es que los chimpancés tienen una cultura que imponen a las hembras como para que cuiden a las crías. O sea, si tú remueves el constructo social, o sea, seguimos siendo mamíferos. O sea, ujú, no somos o sea, no vamos a ser nunca el único mamífero en el cual las hembras ujú. tienen este instinto de criar, proteger, cuidar, ¿sabes? Eso por un lado. Y luego por otro, yo de verdad, mira, esto igual es así como que demasiado animal, pero cuando eres madre y, por ejemplo, estás dando pecho, tu hijo pon tú que está a 2 metros, ¿no? Empieza a llorar y es en automático que empieza a producir leche. O sea, ni siquiera necesitas tenerlo aquí al lado. O sea, Ujú, se te sale la leche. O sea, mojas la blusa. O sea, no me digan que eso es constructo social. O claro. sea, no sé, y así te puedo dar mil ejemplos. O sea, si eres mamá, es esta queja yo la escuché mucho con madres que son recién madres, es que tú duermes, tu hijo duerme y la que se despierta cuando el bebé se despierta es la mamá. Sí, siempre. Mágicamente, la mamá es que sabe, ¿no? El papá puede estar así literal muerto al lado durmiendo, pero tú como mamá eres súper sensible. Ujú, Entonces, ¿esto es constructo social realmente? O sea, claro. yo no creo que seamos el único mamífero que lo hace. Entonces, No, y mm, además justo tiene una explicación biológica eso, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de que las mamás son las que se despiertan es porque tienen una sensibilidad mayor a ruidos agudos, ¿no? Y eso implica que cuando un bebé llora, pues son las primeras en reaccionar ante eso, ¿no? Y eso es biológico, o sea, es una cuestión evolutiva, porque pues evidentemente las mamás que no escuchaban a sus bebés llorar, pues no, sí, esa no línea no sobrevivían. sobrevivió, ¿no? Exacto, Exacto. ¿no? Entonces, eh, sí hay toda una serie de evidencias en aparatos biológicos que están incorporados en los cuerpos de las mujeres que sí tienen una predisposición a la crianza, ¿no? Que justo es en donde Sí. viene No esta existe el instinto discusión. materno, pero tienen 5 gatos, ¿no? Es como, Ajá, o sea, también es eso, ¿no? Donde canalizan muchas mujeres su instinto materno, lo hacen a través de los gatos, lo hacen a través de las mm, plantas, lo hacen a través de los sobrinitos, de sí. los hijos O de con las el amigas. activismo, en cierto sentido, o sea, Ujú, estás tratando de solucionarle un problema o de ayudar a otras personas, ujú. no a otros objetos, o sea, personas. Sí, claro, ¿no? Y esa parte del trabajo de acompañamiento que muchas veces hacen también desde el activismo, que digo, ahorita vamos a entrar en la parte de la infantilización de la mujer a través del activismo, ¿no? Porque yo, bueno, al menos yo sí creo que gran parte de infantilizar a las mujeres desde el movimiento feminista particularmente, porque al final de cuentas el movimiento feminista es el que las trata como niñas, ¿no? O sea, el movimiento feminista Sí, en muchos sentidos es el que les como dice que casi, menores de edad. casi. Ajá, o sí, como niñas, o sea, que casi casi les dice que son inútiles porque les dicen, es que eres una niña de 25 años que cómo vas a saber escoger novio, ¿no? Y pues yo siempre pregunto, güey, pues si estás en un empleo en donde tiene que tomar decisiones y en donde pues tiene que tener esta capacidad, ¿por qué no podría tener la suficiente capacidad para tener novio? O sea, qué Sí. peligroso entonces que haya mujeres desempeñándose en el mundo laboral cuando tu feminismo nos estás diciendo que todas son pobres víctimas de manipulación, ¿no? Y que no pueden distinguir el bien y el mal a los 25, 26 años. Pero eso ahorita vamos para allá, ¿no? Regresando un par de pasos, o sea, esta cuestión de que sí hay estructuras biológicas que predisponen a las mujeres genera mucha polémica porque entonces salen las feministas a decir, La biología es es que patriarcal. además, ¿no? Esa es de la buena, pero justo dicen, es que entonces estás diciendo que las mujeres nada más servimos para ser mamás y que a huevo tenemos que ser mamás. Mm, Y ahí lo que yo siempre digo es, a ver, una cosa es que tengas una predisposición natural biológica a hacerlo y otra cosa es que sea de a huevo, ¿no? Porque yo sí creo
que no todas las mujeres están capacitadas para ser mamás, ¿no? Estoy de ¿O tú cómo acuerdo. lo ves? No, a mí también me choca esta expresión de que, por ejemplo, mujeres sin hijos digan, es que la sociedad nos presiona a tener hijos y por la sociedad dicen, o sea, se refieren a que la abuela, la tía, la mamá les pregunta que para cuándo el hijo, ¿no? Ujú. Y se olvidan, o sea, realmente siento que ahí están solamente mirándose el ombligo, porque yo como mamá te juro que recibo 80,000 críticas de todos también. O sea, no, nadie está exento de recibir comentarios que no le gustan. Mm, Entonces, que tú sientas presión por ser mamá, por lo que te dicen la gente, los conocidos, o sea, aprende a ignorarlos, es que es eso, o sea, seguramente los hombres tienen presión en otras cosas, ¿no? O sea, de si no tienes un trabajo, ¿para cuándo, no? Si estás estancado en el trabajo, ¿para cuándo el ascenso? O yo qué sé, las presiones sociales que pueden recibir los hombres. Entonces, no tienen el monopolio las que no tienen hijos de que les hagan comentarios incómodos. O sea, cuando eres madre, también todo el mundo te pregunta que para cuándo el siguiente, que por qué lo cuidas, que por qué sales a trabajar, que por qué le das leche materna si ya tiene año y medio, que por qué le das fórmulas. O sea, siempre va a haber comentarios. O sea, sí, aprende a claro. vivir con ellos. La vida es así. Deja de serte la víctima. Es así como que siento que solamente les enseñan, bueno, desde el feminismo a estar buscando todo el tiempo cómo victimizarse y cómo quejarse y eso, lejos de ser empoderador, a mí me parece al revés. O sea, Claro, ¿no? Sí, 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 porque además, digo, una de las cosas que también influyen mucho en esta narrativa es que, digo, yo veo que hay dos tipos bueno, tres tipos de mujeres que están en esta idea del no quiero tener hijos, ¿no? Por un lado tenemos ese 5% que genuinamente no quiere tener hijos y que ya está sí. consciente plenamente de lo que implica esa decisión, pero lo que Y, también veo es sí. que hay Y hay un un gran porcentaje que porcentaje. realmente no puede. O sea, Ajá, que sí, entre sí, las que no hay quieren y las que de algo. verdad no pueden, Ajá, claro, claro. exacto. O sea, están esos porcentajes, ¿no? Luego tenemos un gran porcentaje de mujeres que, particularmente las jóvenes, de entre 20 y 30 años, que dicen que no quieren tener hijos Y porque que se están compran esta convencidas idea. que no van a cambiar de opinión. Exacto, ¿no? Que dicen que nunca va a pasar y que no, y que ellas van a ser Miranda Presley y toda esa onda, pero que en el fondo saben que sí quieren, ¿no? Que en el fondo tienen esta idea de que, ay, sí estaría bien padre, y ven fotos de bebés en Instagram y ven reels de bebés en TikTok y todo eso, y pues se les mueve algo, ¿no? Pues es el llamado de la naturaleza, ¿no? Es el cerebro diciendo, güey, ya toca, ¿no? Y luego Ujú. tenemos esta otra parte de mujeres que quisieron, ya no Ujú. tuvieron y no les queda otra más que entrar en negación de decir, pues ni está tan chido, ¿no? Yo al Como fin que ni para, quería. al fin que ni quería, al fin que tener hijos no está tan chido, al fin Claro. que es horrible y entonces empieza como este backlash, ¿no? Es horrible y tú porque eres feliz y tú no deberías de ser feliz siendo mamá y bla, bla, bla. Y justo la pregunta en ese sentido es, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Tú cómo ves esta dinámica que se está empezando a formar, particularmente de este último grupo que se dedica a atacar la maternidad y a las mamás de manera particular, ¿no? Ayer ponía yo el ejemplo de Yuya en un live, de Mm, cómo pues Yuya subió fotos así siendo feliz siendo con su feliz. bebé, siendo feliz y pues eso es crimen de odio, ¿no? O sea, Su felicidad es violencia simbólica. sí, no, no, eso fue lo que dijeron, claro, porque entonces está demostrando que se puede ser feliz siendo mamá y eso no es cierto porque ser mamá es horrible, ¿no? Pero ¿tú cómo ves esto? Am, a ¿Te mí han lo llegado que comentarios así a ti? O sea, de que te digan, yes, estás haciendo violencia simbólica por ser feliz siendo mamá. no, lo que sí me dicen mucho es que, por ejemplo, ¿por qué no pienso en aquellas mujeres que, por ejemplo, mm, quieren tener hijos pero no pudieron, ¿no? Por ejemplo, las que son estériles, que por ejemplo con mi mensaje las puedo estar haciendo sentir mal, ¿no? Porque yo estoy promoviendo que la maternidad puede ser algo bueno. O sea, ni siquiera Ujú. digo la maternidad es Es lo 100% mejor que me seguro pasó en la y vida. es para ti. No, 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 no. O sea, yo lo que digo es que la maternidad puede ser algo que te dé mucha felicidad, realización personal,
que puede ser la mejor experiencia de tu vida, etcétera, etcétera. O sea, entonces, por ejemplo, sí me han llegado comentarios de que, por ejemplo, les hago daño a las mujeres que, por ejemplo, no pueden tener hijos, o que me olvido también de las mujeres que realmente no quieren tener hijos, que están convencidas. Y yo pienso, bueno, no les estoy hablando a ellas, o sea, no le puedo estar hablando a todo el mundo. Lo que pasa es que yo estoy hablando lo que estoy hablando porque, por ejemplo, si yo tuviera una hija, que yo tengo 2 niños varones, o sea, si yo tuviera una hija, a mí me molestaría que la gran mayoría del contenido que ve en redes sociales, en Netflix, en películas, etcétera, le esté diciendo que la maternidad es horrible y que el mejor estilo de vida a aspirar es precisamente ser como la chica que siempre pones de ejemplo, esta de El diablo viste a la moda, ¿cómo se llama? Sí, de Miranda Presley, ¿no? Esa, que ese es como Claro. que lo máximo a lo que puede aspirar a ser un hombre exitoso, ¿no? Y aparte un hombre exitoso que nada más tiene la parte laboral, ¿no? O sea, esa es como la aspiración. Y también siento que en cierto sentido, yo creo que las mujeres más jóvenes que yo em, ven en mí a lo que pueden convertirse ellas. Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé si a algunas les da miedo, o sea, de yo no quiero esto, o sea, yo no quiero ser madre porque voy a perder mi libertad, o te puedo inspirar. Ujú. Pero, o sea, yo siento que, como tú bien has dicho, hace falta que se valore la maternidad. Alguna vez yo te he comentado que la vida de las mujeres, como que hay 3 etapas, ¿no? Que deberían de ser valoradas dependiendo de tu edad. O sea, hay una etapa de tu vida en la cual tú eres una joven doncella y eres súper atractiva para los varones. Y es ahí en donde realmente tienes que ser inteligente si quieres Ujú. encontrar una pareja estable y formar una familia y saber encontrar, buscar y encontrar a este hombre que te puede dar una familia y protegerte y amarte y quererte, etcétera. Ujú. Después, si todo sale bien, te puedes convertir en madre y Ujú. disfrutar tu vida como madre y que sea la mejor experiencia de tu vida con sus luces y sus sombras. No voy a pretender que todo es luz. Claro. Y después de ser madre, puedes aspirar a ser una matriarca en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me preguntas, una mujer que yo realmente admiro en mi vida y que considero que tuvo una vida, pues, pues llena de realización y de felicidad, Ujú. te diré eh, mi abuela, ¿no? O sea, mi abuela es una mujer que tuvo hijos, que los crió de forma súper bien, Ujú. todos exitosos, todos lograron tener una familia, todos lograron tener hijos Ujú. y esos hijos la adoran. Incluso tuvo bisnietos, ¿no? Y bueno, ya murió. Claro. Pero yo veía que en las reuniones familiares todo mundo se desvivía por la abuela y todo mundo se desvivía por hablar con ella y preguntarle, ¿y cómo estás? Y, o sea, ella realmente era una matriarca Sí, y sí, sí. es a lo que yo aspiro a ser. Y es, o sea, yo creo que ese es un, no sé, es un rol a las que muchas mujeres podrían aspirar a ser, ¿no? O sea, qué bonito. Imagínate cómo se siente una mujer, no sé, de 90 y tantos años, que sabe que hay 50 personas en una habitación que todos vienen de ella. Claro, literalmente. Sí, 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 sí. Sí, no, sí, y esa parte está muy cabrona porque, a ver, digo, ahora sí yéndonos desde adelante hacia atrás, justo empezando por lo que mencionabas de cómo este tipo de discursos
que ni siquiera son discursos pro maternidad, o sea, son discursos realistas alrededor de la maternidad, ¿no? O sea, es realmente quitarle ese velo satanizado que tiene la maternidad y decir, güey, también está chido, o sea, tiene cosas muy buenas, tiene cosas positivas, tiene experiencias que no te va a dar el ámbito laboral, o sea, el ser mamá te va a dar unas Claro, experiencias, unas vivencias, unas diferentes emociones. completamente. Claro, o sea, no, nunca vas a sentir la misma satisfacción en un trabajo de lo que se siente siendo mamá, ¿no? Jamás. O sea, te pueden dar la No, plaquita de empleada del mes toda la vida, pero eso no es lo mismo a cuando llega tu hijo con una taza mal hecha diciendo te amo mamá, ¿no? Pero sí. son cosas totalmente diferentes. Entonces, viene esta parte en donde dice, no, es que estás atacando a las mujeres que no pueden tener hijos. Y bueno, eso es una realidad. Hay mujeres que anatómicamente no pueden tener hijos. Según la Organización Mundial de la Salud, es un 5% de las mujeres que, por razones anatómicas, es decir, ya si no hay ninguna otra cuestión que se pueda tratar, no van Ujú. a poder tener hijos, ¿no? Entonces, de entrada es un porcentaje que no es tan grande como para que digan, ay, es que dijeras el 60% de las mujeres no puede. Es un porcentaje pequeño y hay opciones para ese porcentaje también incluso, ¿no? Y no solamente para ese porcentaje, porque hay Sí. otros porcentajes que, por ejemplo, estaba viendo que había casos de infertilidad que se debían o al sobrepeso o a la falta de peso, ¿no? Es decir, Ah, que ya. podían Ujú. hacer cosas con respecto de su cuerpo para Que se poder. pueden resolver. Exacto, Ujú. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que juegan ahí también como Bueno, para, para empezar, o sea, no atrasar demasiado la maternidad. justo para allá O iba. sea, Porque también viene esta parte de cómo la infertilidad va aumentando, pues sí. conforme vas creciendo, ¿no? Digo, pues es un factor biológico real. A partir de los 35 años ya hay una serie de complicaciones que hay que tomar en cuenta y consideración, ¿no? Y en ese sentido, y ya ahora sí yendo a lo último que mencionabas, sobre de cómo esta narrativa que las impulsa a hacer a huevo Miranda Presley, les Ujú. retrasa la maternidad muy cañón, ¿no? Estaba yo viendo que apenas Sí. la edad del primer hijo ya está como en por 32 años, me parece, ¿no? Por ahí ¿En va. dónde? ¿En qué país? Me parece que en Portugal ya son treinta Ah, y ok. cuatro en donde también ya eran treinta y Seguramente. cuatro Sí, o sea, en España ya son 30 me parece, si no estoy mal. Sí, 30, En, 31. en Luxemburgo creo que ya son 28. En Ujú. México ahorita anda creo que en 29 30. Pero justo si nosotros nos vamos al histórico de ese dato, pues vemos que, por Ujú. ejemplo, hace 20 años era 25 26. Entonces ya hay un En retraso la de época pues, de mi al menos mamá, a los 5 años. 20, ya muchas eran mamás. Ah, sí, claro, ¿no? Y en la época de tu abuela, seguro a los 15 Sí. ya si no tenías un hijo ya estabas quedada, ¿no? Pero justo es como cómo se está retrasando esta época de la maternidad en las mujeres, ¿no? Siento que les mienten, o sea, realmente les mienten al decir que obviamente la ciencia está mucho más avanzada ahora que antes y Ujú, sí hay métodos para ser mamá que es in vitro, etcétera, etcétera, pero yo siento que les están vendiendo una mentira. O sea, el hecho de que, por ejemplo, más bien que les están haciendo creer que tienen más tiempo y ujú, no es verdad, porque yo siento que muchas mujeres quieren como alargar esta ventana de fertilidad, ujú. congelando óvulos, por ejemplo, Sí, claro. este, y realmente, quién está ganando con eso? Sí, sí, sí. La mujer no Sí, está porque ganando además con no eso. son procesos baratos. O No, para sea, nada. sí, no, no es como que los puedas poner en el congelador de tu refri, ¿no? O Sí. sea, sí No, y es un pueden pasar gasto. mil cosas. Yo conozco el caso de una mujer muy, muy cercana a mí que se sacó óvulos y después el laboratorio le dijo, ay, los perdimos, ya no los Los encontramos. pasa. Uy, uy, Sí, fíjate que la única sí, esperanza que te quedaba para tener. No, no puede sí, ser. sí. No, güey. Entonces, y el porcentaje de éxito de las in vitro, o sea, no es tan alto como pretenden. O Claro. sea, está sesgado, Ujú. están sesgadas muchas de las estadísticas. O sea, no Sí, te dicen que, por totalmente. ejemplo, muchos in vitro que se logran, muchos no pasan de los 3 meses de embarazo, acaban en aborto. O sea, hay muchas estadísticas que están sesgadas. Ujú. Hay mucho más abortos y preeclampsias en mujeres que hacen este tipo de procedimientos. O sea, te lo complicas más. O sea, te Sí, lo claro. complicas más.
Sí, sí, sí. Entonces, Justo apenas estaba escuchando bueno, estaba viendo un TikTok de una creadora de contenido que se llama Andy, que, bueno, es de Red Flamingo para quienes no lo ubican. Y justo ella estaba hablando, bueno, ella estaba hablando del muro, pero hablaba un poco ujú, sobre este tema de la fertilidad, ¿no? Porque uno de los grandes argumentos que hay alrededor de esta teoría del muro, pues es eso, ¿no? De que a partir de cierta edad, pues aunque quieras ya no vas a tener hijos. Y por lo ujú, tanto, a partir de cierta edad, si tú quieres estar con un hombre que si quiere tener una familia, pues ya no te van a elegir por una cuestión biológica. Y ella lo que ujú. decía es, bueno, pero es que todas esas complicaciones empiezan hasta los 35 y el pico es a los No, 40. Y no es como de, a empiezan ver, antes. claro, o sea, pero Sí, justo se agarran una estadística que ven en algún lugar de, es que en el caso más extremo y en las condiciones más ideales, hasta los 40 todavía podrías llegar a no, tener no, hijos. Y es claro. como, o sea, y justo es lo que mencionas, ¿no? Tratan de alargarlo lo más posible, así como queriendo entregar la tarea al último día de, tengo 39 años con 364 días, todavía puedo, todavía Tienes alcanzo, ¿no? muchísimas más posibilidades de que te salga un bebé con, por ejemplo, con síndrome de Down a los 40. O Sí, sea, claro. vas a asumir ese riesgo. O sea, es algo que quieres arriesgar y quieres hacer. O sea, a partir de los 35 ya te consideran como embarazada geriátrica. O Ujú, sea, ya te consideran embarazada de alto riesgo. Al menos sí, en Europa, si saben que tienes 35, te hacen mucho más estudios porque ujú, consideran que tu embarazo es de alto riesgo. sí, claro. Y no es casualidad, o sea, los hacen porque saben que tienes más posibilidades de que el niño nazca con algo, que tienes más posibilidades de abortar, que tienes más posibilidades de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, claro, em, y además también en la salud de las mujeres afecta mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo cargar pues ahora sí que con todos los dolores que involucra un embarazo a los 25, 26 que estás fuerte, joven y todo sí, eso, a los los treinta y desvelos no son cinco, iguales. ¿no? Sí, no, claro, o sea, el simple hecho de cargar así todo el bebé por dentro, pero también están, por ejemplo, condiciones como la osteoporosis del embarazo, o Ujú. sea, todas estas cosas que sí terminan afectando la salud de las mujeres y que conforme van avanzando, pues es cada vez más complicado, ¿no? Sí, sí. Pues yo la verdad es que yo, o sea, yo si tuviera una hija, le diría que si quiere tener familia, que por ahí de los 25, 26 años, eh, yo creo que ya habrá conocido a suficientes chicos, ¿no? Como Ujú, para más o menos saber cuál cuál le conviene, cuál no, a qué puede aspirar, ¿no? Como para ya sentar cabeza para ser madre a más tardar a los 30, 31 años. O sea, es el consejo que yo le daría. O sea, esto de que tus 20 están para que tú seas egoísta y nada más para ti y ya en tus 30 vas a encontrar, o sea, lo puedes hacer, no digo que no, pero es muy arriesgado, es muy claro. arriesgado. O sea, decidirte a encontrar y a estabilizarte con una pareja, yo lo veo así. O sea, si te estás esperando a que llegue el mejor, a que llegue el mejor, es como si tú te subieras a un vuelo, haz de cuenta que vas, no sé, yo voy de Ujú, aquí a, no sé, a España, no sé, 2 horas de vuelo, ¿no? Y me paso quiero ver una muy buena, no, pero no, de aquí a México, porque no hay, perdón por el ejemplo, de aquí a México, porque ahí hay la pantalla está para ver películas. Entonces son 11 o 2 horas de vuelo, ¿no? Yo puedo pasarme 10 horas de vuelo viendo qué peli quiero ver, ¿no? Así de, ujú, no, esta no me gusta, no, esta no, esta, ay, sí me late, pero igual voy a encontrar una mejor y ujú, me sigo pasando y total que me decido a verla ya cuando, no sé, me falta una hora para aterrizar, ¿no? ujú. Y ya no la veo completa ni siquiera, ¿no? Es Sí, como, claro. la mejor estrategia que puedes hacer es subirte al avión y después de ver determinado número de películas, ya decidir, esta es la mejor que encontré, la voy a ver. Claro, ¿no? O Pero sea, justo, o sea, justo esa cuestión porque además tiene nombre, ¿no? La parálisis por opciones, ¿no? Es sí, decir, las mujeres hoy en día, y digo, yo entiendo que muchos hombres que a lo mejor son más grandes que yo no van a entenderlo,
Ujú. Pero si las mujeres antes ya tenían un chingo de opciones, o sea, cuando digo un chingo, antes eran como, puta, cada chica tendría como 5 o 6 así potenciales que dices, este no, este tal vez, pero ahorita pues tienen 50, 60, 100, ¿Tú 200. crees? Ah, claro, están en Tinder, sí, obvio, Ah, bueno, ok, obvio. si estás ahí puede ser, Sí, pero que tienen un tengas catálogo los likes de interminable. ellos no significa que ellos estén interesados en algo serio contigo. Eso explícaselos a ellas. Sí, claro. Sí, porque así es como lo ven. O sea, la realidad es que Ujú. así es como lo ven, ¿no? O sea, ellas ven así Ok. el número de 200 likes en Tinder y además ven Ujú. que son chavos que no se ven mal, que son guapos, que tienen dinero, que bla, bla, bla. Y dicen, claro, ¿no? De aquí va a salir. Y la realidad es Mm, que no. O sea, la realidad ok. es que ese chavo que te gustó a ti le va a gustar a otras 50 y pues eso significa que ese chavo tiene 50 likes. Pues ese chavo Sí. no tiene ningún incentivo en la faz de la tierra para decir, pues aquí me quedo, ¿no? No, yo creo que en la mayoría de casos el chavo lo que va a pensar es voy a aprovechar, ¿no? O sea, voy a salir Claro, con 10, claro. con 20, o a salir con 10 o con 20, o Sí, sea. sí, 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 evidentemente lo va a hacer, ¿no? Porque además los hombres tenemos como esta predisposición biológica contra la cual yo lucho bastante, porque yo sí creo que hay que evolucionar un poquito, que es pues eso, ¿no? Dejar copias de ADN por todas partes, ¿no? Entonces, si tenemos Mm. 20 posibilidades de hacerlo, pues, de las 20 las van a aprovechar la mayoría de los vatos. Pero Pero, también hay, o sea, pero a ver, esa es una estrategia. La otra ujú. estrategia es que te consigas a una buena madre de tus hijos, o Ah, sea, claro, y que sí, eso es lo óptimo inviertas en además. los hijos que tiene ella, o sea, Sí, 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 eso es lo y en óptimo. los O sea, hijos que porque tiene ella además, contigo. además también parte del por qué somos monógamos es porque la monogamia es una estrategia de supervivencia, ¿no? O sea, el hecho Ujú. de saber que pues, los bebés necesitan tanto a mamá como a papá, ¿no? Que justo es esta otra parte que también he estado hablando esta semana y la semana de violencia vicaria, Ah, ¿no? O sea, muchas sí, veces se cree que papá es inútil, ¿no? Que papá es, sí. ay, no, es que el papá no, ¿cómo se lo voy a Sí, descargar al casi, papá? casi, o sea, los hombres yo siento que yo voy a criticar mucho al feminismo porque realmente es la ideología que está empujando todo esto, o sea, Ujú. se quiere reducir al hombre como a donador de esperma, ¿no? Casi, casi. Sí, donador de esperma y pagador de Ajá. cuentas, ¿no? Punto. Y porque no lo necesitas, ¿no? Tú Ujú. puedes sola. Sí, claro. Él no sirve para nada, ¿no? Sí, él es Homero Simpson. Tú no puedes Eh, contar con él para nada, ¿no? Pero Ajá. No, y justo, además, si decides por un hombre, si decides casarte con un hombre que después te deja, por ejemplo, este TikTok del que estamos hablando antes, tú no eres culpable de nada, sí, no, eh, no, no. Él es el malvado y tú eres la él pobre. es el Es que malvado, tú eres el ser de tú eras luz, una niña de 25 años que no sabía y que bla, 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 ¿no? claro, Pero justo claro. viene esta parte que apenas antier hablaba con una psicóloga, que Ujú. es justo esta idea feminista de yo puedo con todo y soy igual que un vato, hace que las propias mujeres sean quienes separan al hombre de la parte de crianza, ¿no? Es decir, que le dicen, tú no te hagas cargo de esto, tú no te hagas cargo del otro, porque lo vas a hacer mal, entonces mejor lo hago yo. Y entonces Sí, nunca le dan el tiempo de práctica al hombre necesario para la crianza, ¿no? Es decir, pues las mujeres tampoco es como que traen así el chip de 100% saber qué están haciendo con el bebé. Tienen no, una predisposición, tienen práctica, tienen consejos de la abuela, consejos de la mamá, consejos de las amigas, de las tías, de lo que tú quieras, pero necesitan práctica, o sea, necesitan estar con un bebé cambiando un pañal para saber cómo se sí. hace. Y lo mismo a los hombres, ¿no? El problema es que a los hombres luego se les expulsa como de esta área de crianza, porque es como, no, tú eres un inútil, tú lo vas a hacer mal, ve, ya lo hiciste llorar, ve, no lo haces como yo lo hago, y entonces Sí, hay es una que, monopolización de ajá. la crianza en ese sentido, ¿no? ¿O cómo lo Yo ves tú? siento que muchas mujeres no entienden la importancia de la figura masculina y del padre. Em, yo la verdad es que no me daba, o sea, yo no me daba cuenta hasta que fui mamá, Ujú, porque pues, yo tuve padre ausente, ¿no? Pero una vez que fui mamá, yo me di cuenta de que realmente hay una diferencia en cómo criamos los hombres y las mujeres. Y una no es peor ni mejor, simplemente se complementan y se ujú. complementan súper bien. O sea, no sé, yo siempre pongo este ejemplo, pero es que es real. Es, tú vas al parque con tus hijos y tú como mamá tienes como más aversión al riesgo, entonces así de no te subas tan alto
cuídate. Y si el niño se cae, vas y lo abrazas y le dices, no, no pasa nada y sana, sana, ya sabes, ¿no? En cambio, los padres, súbete más alto, te empujo más alto, te caíste, vuélvete a subir. O sea, realmente, o sea, crían de forma diferente, son diferentes. La, es así como que el amor incondicional, a donde vas para sentirte seguro o segura, consolado, y el papá es el que te empuja. Entonces, yo siento que las mujeres que quieren quitar a los hombres de la ecuación, o sea, no ven esto, no ven esto, o sea, les estás privando a tus hijos de esta parte, ¿no? Que les va a ayudar Claro. mucho en la vida, porque prácticamente les va a enseñar a tomar riesgos, a empujar los límites. No sé, o sea, si tú tienes una mamá, que por ejemplo yo conozco a muchas, que son así como que les da miedo todo y que tú no salgas, tú entre algodones todo el tiempo, o sea, lo único que vas a hacer es hacer débil a Sí, tu hijo. claro. Y el papá normalmente no es así. O sea, entonces yo siento que realmente va en contra de sus hijos. Ellos no, ellos piensan que no, ellas piensan que no, pero sí va a haber repercusiones. Es lo que yo Sí, creo. sí, ¿no? Y también tiene que ver con esta idea de la famosa desechabilidad masculina, que tiene que ver con que también creer que los hombres somos intercambiables y que por lo tanto el papá puede ser intercambiable, ¿no? Como de, ya no me Ay, no, gustó qué tu horror. papá, vete tú y te traigo otro nuevo. No me gustó este, pues Mm. vete tú también y te traigo otro nuevo, que Bueno, eso también es algo pasa, que yo ¿no? ni siquiera me plantearía. Es así como que no Sí. puedo creer que exista eso. No, sí, y es algo que pasa, o sea, hay mujeres que eso, o sea, terminan con el papá de sus hijos por la razón que sea, y pues eso, traen a otro hombre y le dicen al niño, pues este es tu nuevo papá, y trátalo Ay, como no. papá y bla, 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 ¿no? Porque otra vez está esta creencia de que el hombre es desechable y descartable, pero justo yo sí abogo porque parte de una maternidad sana involucra esta reconciliación con el rol de la paternidad, ¿no? Con el hecho de que, pues, Sí, el proceso está diseñado para que se haga entre dos. O sea, para empezar, sí. si el proceso está diseñado para que empiece entre dos, no veo una razón lógica por la cual no debería determinarse también entre dos ese proceso, ¿no? Y ahí justo, como tú mencionas, está esta parte de responsabilizar a las mujeres de elegir bien al papá de sus hijos, ¿no? O sea, digo, parte de la maternidad está en el saber Sí. elegir con quién vas a maternar, ¿no? O sea, en ese sentido, pues tú más o menos, ¿qué le dirías? O sea, justo, si tuvieras una hija, ¿tú qué le dirías a una hija con respecto de, bueno, mínimo fíjate en esto, que tenga esto, no tenga el otro? Ay, a mí me choca este mensaje de las feministas de que prácticamente la mujer nunca tiene la culpa de nada. O sea, es lo más desempoderador que le puedes decir a una mujer, o sea, es no tener sentido común y decirle que ella no tiene ninguna agencia ni responsabilidad individual. No es verdad. Tú como mujer puedes hacer mejores decisiones si quieres. No vas por la vida nada más te pasa, o sea, no es verdad. Yo creo que, em, fíjate que, bueno, como yo te digo que tuve padre ausente, yo pensé que no iba a saber elegir bien al padre de mis hijos, por ejemplo. Y bueno, de hecho, cuando era adolescente no sabía elegir bien. Ujú. O sea, con el más patán, con ese me iba, ¿no? Es como, em, y afortunadamente me di cuenta después de que si seguía por ese camino no iba a llegar a nada y que más bien tenía que fijarme en otras cosas. Ujú. Y entonces me empecé a fijar y empecé a salir con hombres que básicamente me trataban bien. O Ujú. sea, independientemente del físico, o sea, empecé a priorizar otras cosas. No solamente que me trataran bien, también me gustaba, por ejemplo, que tuvieran una buena relación con su familia, con su abuela, con su madre, o sea, te puedes fijar en esas cosas. También yo hacía como muchas preguntas de, ¿y qué pasa si, por ejemplo, un día yo me embarazo? ¿Y qué pasa si un día, o sea,
yo sé que puede sonar quizá para un hombre así como para asustarlo, ¿no? Pero si se asusta, o sea, si se asusta no es para ti. Sí, claro, ¿no? Sí, las O famosas sea, pruebas de congruencia. O sea, en lugar de estar sí, preguntando, ¿me vas a seguir amando si soy un gusanito? O sea, sí, esas son las chidas, ¿no? O sea, bueno, y si mañana me embarazo, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer, sí, no? claro, O claro. sea, O sea, ¿tú qué sí. harías, no? O sea, no, si no tienes, ok, no tienes trabajo, o sea, ¿qué harías? ¿Te pondrías a buscar dónde viviríamos? O sea, yo sí era como muy paranoica en ese sentido, Ujú, y sí puse como muchos filtros, em, y la verdad sí me esperé a tener más estabilidad económica. ujú. O sea, sí, no es así de que me lo aventé así de, ay, a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí fue como más estratégico todo, más planeado. Ujú. Yo creo que sí lo puedes hacer, siempre y cuando lo hagas temprano. O sea, Ok. temprano quiero decir entre los 20 y entre los 25 y los 30 años. O sea, Ujú. no puedes hacer este tipo de decisiones ni ponerte muy exigente, desgraciadamente, ya cuando tienes 10 años más. Sí, claro, Entonces, ¿no? yo Porque siento empiezas que te empiezas a limitar solita, ¿no? Porque sí, entonces, digo, a pero los es que, 25 todavía tienes 10 años para tomar esa decisión, pero a los 30 claro, ya nada más te quedan 5, ¿no? Y pero es eso que a te las lleva, mujeres les dicen que sean estratégicas en su carrera, ujú, pero que pero no en no su vida tienen personal. responsabilidad a la hora de escoger al padre de sus hijos. No es posible. O sea, puede ser estratégica también ahí. Sí, O claro, o sea, sea, sí, es un puede ser equilibrio a final de inteligente cuentas. también ahí. Sí, sí, Claro. sí. Porque justo, o sea, justo pasa esto, ¿no? De que les dicen, no, es que los 20 son para completamente divertirte, y acuéstate con un chingo de hombres y no te preocupes y sé promiscuo y la chingada y demás. Pero es como de, ok, esas son decisiones que afectan para el resto de tu vida, ¿no? Son decisiones que terminan Ujú. impactando en el resto de tu desarrollo como persona, ¿no? Entonces llegas a los 30 después de haber andado en el carrusel, y después de ese No es carrusel horrible eso del carrusel. existe, existe, y además Ujú. existe desde una mala concepción del hombre, ¿no? Porque además Sí, yo sí sí. sostengo que esas mujeres que creen que la promiscuidad es empoderante es porque tienen una mala concepción de los hombres. Apenas estaba yo dando el dato de que más o menos 30% de la población en Estados Unidos es virgen, ¿no? De los hombres. Y es Ok. como de, oye, de dónde saca que los hombres somos golfos y promiscuos y que todas con todas, ¿no? O sea, hay una tercera parte de la Sí. población masculina que ni con No, una y es un porcentaje pequeño de hombres que realmente puede y tienen que la quiere hacer posibilidad, eso. exacto, ¿no? Que tienen la posibilidad de hacerlo No, para y que empezar. quiere Entonces, también. O claro. sea, hay muchos hombres que sí buscan intimidad y una relación. Y una relación estable, sí, sí, Claro. sí. O sea, pero justo, ¿por qué creen que eso es lo empoderante? Porque voltean a ver al hombre del 5% que tiene un montón de dinero, que es Yo quiero ser como él. famoso, que, ajá. Y esos hombres son los que están más rodeados de mujeres, los que tienen más Sí, posibilidades de hacerlo, ¿no? E incluso sí. en esos estratos, pues es lo que creen que hacen los hombres, ¿no? E impulsan esta idea de que entonces, pues como ellos pueden, ¿por qué nosotras no? Si a ellos les funciona, a nosotras nos debería de funcionar también, ¿no? Y entonces toman esta decisión de que todos los 20 son para eso, para subirse al carrusel, llegan a los 30, no prospectaron bien durante los 20, que esa es mi crítica al carrusel, o sea, prospectar implica tiempo, implica una inversión de al menos, yo siempre digo, al menos 6 meses para conocer a alguien, ¿no? O sea, para decir, bueno, pues esta Sí. persona es buena, no es buena, no sé qué, pero llegan a Bueno, los y 6 meses 30, ya me parece mucho. O sea, en las 3 semanas sí, yo creo que no, fácilmente te puedes dar cuenta si es un patanazo. sí, claro, O sea, claro. vas a ver muchas red flags. Y entonces llegas a los 30 y ya nada más te quedan 5 años para ese proceso y es como de, puta, en 5 años tengo que encontrar pues al papá de mis hijos si es que quiero tener hijos y pues empiezan a acelerar, empiezan a cortar, empiezan a quitar, empiezan a dejar de ver red flags, ¿no? ¿Por qué? Porque la premura, porque la necesidad, porque la urgencia empieza a ganar y eso hace que elijan mal, ¿no? Muchas veces O eso hace que que elijan mal. terminen por no elegir y prefieran estar solas. Yo Claro, conozco ¿no? casos. Eh, es que es esta idea de que el progreso es lo mismo tanto para hombres como para mujeres. Ujú.
sea, que lo que les funciona bien a los hombres y lo que les da éxito a los hombres es lo mismo que le tiene que dar, no sé, realización y felicidad a las mujeres. Y no es verdad. O sea, yo no creo que el progreso signifique lo mismo tanto para hombres como para mujeres, porque prácticamente lo que están haciendo ahorita es vendernos esta idea de que el progreso para las mujeres es como ser esta Presley que tanto dices. Eso es el progreso para las mujeres. Eso es lo que nos están queriendo vender, ser como no sé, como un hombre, pero es que ni siquiera un hombre, porque seríamos como un hombre de segunda clase. Claro, porque, o sea, es que además, justo, y como empezando a darle un cierre a todo, o sea, por un lado, el feminismo dice, no, es que las mujeres se tienen que empoderar. Pero por el mismo lado, por el otro lado, les está diciendo, pero no te puedes empoderar siendo mamá No porque es así. violento. Ajá. O sea, no te puedes empoderar como mamá porque es violento. No te puedes empoderar así porque es Te conservador. quita No te puedes libertad. empoderar así porque, ajá. Entonces, la única forma en la que te permitimos empoderarte como mujer es odiando a los hombres, convirtiéndote en Miranda Diciendo que Presley. no los necesitas. Exacto, ¿no? Y además, llegar a cierta edad, obviamente. Porque además es que, o sea, digo, ojalá yo estuviera mintiendo, ¿no? Ojalá lo que yo digo fuera mentira, pero la realidad es que muchas mujeres si llegan a cierta edad, voltean a ver hacia atrás y dicen, creo que la cagué, pero ya no lo puedo admitir, porque entonces si admito que la cagué, entonces voy a ser infeliz, entonces tengo que caer en negación y cae Claro. en el discurso que decíamos, ¿no? De, pues al fin que ni quería, al fin que ni está tan chido, está horrible y empiezan a consumir todo este otro contenido que justamente ya como para irle dando la última parte de la entrevista, que es de todas estas mamás que Sí. salen y Está de dicen, moda estoy quejarse de la arrepentida. maternidad. Ajá, estoy arrepentida, es lo peor que me pasó o cosas así. O sea, tú como mamá, cuando ves ese contenido de otras mamás que se la pasan, pues sí, diciendo que es lo peor que les pasó en la vida, ¿qué opinas? Inmadurez emocional completamente. Porque, o sea, la maternidad te digo, son luces y sombras. Entonces, te estás enfocando y estás divulgando solamente las sombras. Em, también, por ejemplo, acabo de hacer yo un TikTok diciendo que, por ejemplo, estas listas de mujeres sin hijos que hacen, ¿no? De 100 razones por las cuales no quiero tener hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, si tú no tienes hijos, esta lista de contras siempre va a ser más larga que la lista de pros. Sí, Porque claro. hasta que no te conviertes en madre, sabes los pros. O sea, yo te los puedo contar, pero a ti se te van a resbalar. Te vas a decir, ¿eso qué? O sea, Sí, que, claro, que no, tu no hijo parece te tan llegue con un importante. corazón, o sea, ¿a mí qué me importa? No, eso no, yo no lo veo como con un pro. O sea, no sé, es como, no te voy a contar, no te puedo contar yo. O sea, si quieres ser madre, te puedes inventar 80,000 excusas, ¿no? Nunca, nunca va a llegar el momento perfecto, nunca vas a sentir, de verdad, nunca se siente así de, ay, ya llegué, ya tengo todo perfecto, la casa perfecta, el esposo perfecto, el income perfecto, o sea, no es verdad, nunca va a llegar el momento perfecto. Te tienes que mojar, lo tienes que hacer y ya, y quizá el reloj biológico te haga mojarte, o sea, hazlo. Si tienes a una pareja estable, pues yo creo que ya con eso tienes gran parte ganado, ¿no? Y también siento que las mujeres actualmente, sobre todo en México, en Europa ya se están dando cuenta más que en México. Sí, claro, porque tienen la crisis de pensiones a 3 Exacto. pasos, pues sí. Y que falta el reemplazo generacional, ¿no? Pero aquí Sí. ya se dieron cuenta que luchar por los derechos de las mujeres no es solamente decirles, tienes libertad para hacer lo que quieras. Y todo lo que tú digas que es feminismo, lo es. Y nada más porque tú lo hagas es empoderador. O sea, no. Actualmente, yo creo que luchar por los derechos de las mujeres es valorar la maternidad, valorar la familia tradicional, mamá, papá,
Y decir esto ya es de señora católica de derecha, Sí, 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 pero, ya eres pero es real, neo, ajá, sí, claro. exactamente. También siento que hay un como movimiento reaccionario ante todo esto, que por ejemplo, yo he visto que hay creadoras de contenido que ya se catalogan a ellas mismas como trad wives, o sea, como mujeres, esposas tradicionales y que crean Mm, contenido diciendo que está súper chingón ser una esposa tradicional y ya sabes, ponerte a cocinar con tu vestido como los 50, sí, sí, ¿no? sí, otra vez el Ajá, retorno a y la época dorada de los 50, como 60. regresar a los 50, Sí, pero por sí. otro lado, también tienes esta tendencia de tienes que ser una boss bitch. Ujú. Entonces tenemos estas dos como tendencias Sí, ¿no? y, Totalmente al extremo la una de la ajá, otra, ¿no? y yo siento que, a ver, ser una esposa tradicional actualmente como está la economía como está, Está complicado. es un lujo. Ujú. O sea, vivir de un solo sueldo, la verdad es que es algo, o sea, tener la opción de quedarte en casa, tú criando a tus hijos actualmente es un lujo, porque tener hijos, no sé si se ha vuelto más caro, yo creo que más bien las exigencias hacia los padres y hacia la crianza son mucho mayores, ¿no? Que Sí, antes. claro. Sí, 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 pues Este, antes era como de, mi hijo tiene 5 años, que le doy? Dale frijoles, y ahorita es como, no, ¿cómo le exacto. vas a dar unos frijoles a un Sí, niño, y no? ahorita es, no, mi hijo ya tiene alergia al gluten, no le Ah, des sí, esto. sí, no, y alérgico a las Este, fresas y la chica. Sí, sí, sí. exactamente, y lo tengo que meter a no sé cuántas actividades extracurriculares para que no se quede atrás, para que sea competitivo, ¿no? Ya sabes, antes, o sea, yo me acuerdo que a mí me dejaban jugar en la calle y ya, o sea, esa era mi actividad después de la Sí, sí, escuela. sí, y los niños tomaban agua de charco y no les pasaba nada, ¿no? O Exacto, sea, sí, claro. exacto. Entonces, bueno, eso. Y luego, las feministas hablan mucho de deconstrucción, ¿no? Y Ujú. yo siento que quieren deconstruir todo, quieren deconstruir la maternidad, quieren deconstruir el matrimonio, o sea, todas las instituciones o todo lo que ha funcionado hasta ahora lo quieren deconstruir sin saber siquiera por qué existía. O sea, ¿por qué existía el Claro. matrimonio, no? Sí, sí, sí. Es que hay que abolirlo. No te pones a pensar que quizá había una razón Por la de cual se ser. construyó esa situación en primer lugar, sí. Exactamente. Y lo mismo, o sea, si yo tuviera una hija y ella soñara con formar una familia, yo le diría sí, pero cásate. Sí, claro. Porque Sí, sé sí, o perfectamente sea, que el matrimonio la va a proteger a ella y a sus hijos. Entonces, de patriarcal no tiene nada. sí, no, y Al es eso, contrario. ¿no? O sea, está esta tendencia ahora del no casarse también por parte de las mujeres. Y justo, ¿no? Es esta idea de que el matrimonio es patriarcal y es opresor y te está vinculando para siempre a un hombre, y entonces ya ahora ya eres de su propiedad, y es como, güey, espérate, o sea, el matrimonio se hizo para protegerte a ti. El matrimonio se hizo para que en caso de que algo le pase a él, Sí. tú tengas un seguro, ¿no? Por ejemplo, toda esta otra parte de cómo todos los derechos laborales del hombre se le transfieren a la mujer que es viuda, como por ejemplo la pensión, Mm, como por ejemplo el seguro social, como por ejemplo todas estas cosas, ¿no? sí. Vienen acompañadas de esta cuestión del matrimonio. ¿Que valdría la pena revisitarlo y actualizarlo con base en una nueva realidad que se está gestando? Sí. Sí, yo creo que sí, pero de que ahí a decir, no, no sirve y es patriarcal y es obsoleto y ya nunca hay que casarnos, pues también es un riesgo tanto para las mujeres como para los hijos, ¿no? Y justo está esta parte en donde, como tú bien dices, el ser una esposa tradicional que nada más se dedica exclusivamente a la crianza es complicado, eso sí es un privilegio, no cualquiera puede acceder a algo así. No, y necesitas suerte, Sí, porque lo claro. puedes hacer, pero si tú de repente tu esposo se vuelve, ya no te quiere y te empieza a tratar de la fregada, o sea, ahí estás como atrapada, ¿no? Sí, 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 se vuelve en esa Ajá, situación de riesgo de la hora que hago, ¿no? O sea, la realidad es exactamente. que el modelo más eficiente que encontramos como humanos es el modelo aloparental mixto, ¿no? ¿Qué significa aloparental mixto? Pues que va a haber ratos en donde sí van a estar full time, como por ejemplo, como tú decías hace rato, ¿no? Cuando acaba de nacer, pues ni modo que lo avienten en una guardería, que le den fórmula, hay que estar ahí, o sea, es importante tener un colchón, es planificarlo, ser estratégico, tener un colchón que le permita a la mamá convivir con el bebé un tiempo suficiente cuando nace,
Pero pues también si la mamá por cuestiones de necesidad tiene que salir a trabajar después, ahí es en donde entra esta otra parte de involucra a tu esposo en la crianza, ¿no? O Involucra a al la papá de familia los en hijos en la general. crianza. A la O sea, familia, a la abuela, es mejor dejar un bebé recién nacido con la abuela claro. que con una trabajadora de una guardería que tiene 10 más a su cargo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. No, pero justo yo recaí en esta parte del involucra al papá en la crianza, porque luego recaemos en esto que decía yo hace rato, ¿no? Muchas mamás quieren monopolizar la crianza, le dicen al papá, tú no lo hagas porque lo vas a hacer mal, pero luego pasan 2 años de hacer eso y es como de, pues el papá nunca me ayuda, el papá nunca hace, el Mm, papá nunca le nace hacerlo, nunca ta. Se genera un resentimiento para con el papá que termina fracturando la relación y entonces eso desencadena toda otra serie de situaciones que se podrían haber arreglado desde un principio si desde un principio le dices, a ver, los dos chambeamos, los dos traemos dinero a la casa, los dos hacemos cosas, pues tú también le vas a tener que entrar a cambiar pañales y guardar al niño, güey. Entonces tú sí, tienes que involucrarte en estas labores de crianza. Evidentemente tú no le vas a dar pecho, mamón, pero tienes que hacer una serie de cosas también que nos aligeren la carga a los dos, ¿no? Y va a haber días en los que a lo mejor yo como mamá voy a salir y voy a estar afuera y voy a convivir con otros adultos, te vas a quedar aquí a cuidar al bebé y va a haber veces en las que tú vas a salir y yo me voy a cuidar y va a haber veces en las que a lo mejor lo podemos dejar con la abuelita y los dos podemos salir, pero pues es que hay que hacernos responsables ambos. sí, pero tampoco me gusta esta idea de que yo, por ejemplo, aquí en Europa veo que la gente, o sea, se está llegando ya, yo vivo en un país muy rico, Uh en -huh. donde, por ejemplo, hay 6 meses de paternidad por cada hijo. En algunos lados, no en todos, ¿no? Pero me refiero a que los padres pueden estar involucrados, ¿no? Sí, sí, sí. Y siento que se está llegando al punto de que se cree que papá y mamá son completamente intercambiables, que es un poco, siento que el sueño de las feministas, que papá y mamá sean completamente intercambiables. Sí, claro. Eh, Quizá en algunos casos puede funcionar, quizá en algunos casos sí puede pasar que los dos estén ganando exactamente lo mismo y lleguen a casa y hagan exactamente 50%, pero la mayoría de los casos no va a ser así. Entonces, yo siento que hay un mensaje que puede crear resentimiento en las mujeres. Uh -huh. Y te lo digo porque, o sea, yo lo escuché durante muchos años, ¿no? De que él tiene que hacer tal, tal y tal, y si él no piensa en el pediatra, si no piensa en que ya hay que ir a comprar ropa nueva para los niños, que hay que ir por la mantequilla que ya no hay, o sea, si él no piensa en todo eso y a ti te deja con la carga mental de la casa, está mal. Uh -huh. Y bueno, yo me pongo a pensar, ok, es verdad que tener esa carga mental es muy pesado y que él puede hacerse cargo, no sé, por ejemplo, de los niños ya no tienen ropa, yo me pongo a la tarea, ¿no? De Uh ver -huh. qué ya sirve, qué no sirve, está bien, pero no podemos pretender que se haga 50-50 Ah, todo el claro. tiempo. O sea, no es algo sostenible. Las situaciones laborales cambian. Habrá un momento en el que él necesite trabajar, por ejemplo, más duro, quizá como para que le den una promoción y poder traer más dinero a casa. O habrá un momento en el que alguno de los dos quede desempleado y quizá pueda hacer más en casa, ¿no? Entonces, esta utopía, yo nada más siento que esta parte de hablar de la carga mental que tienen las mujeres, ok, está muy bien, también hay que compartirla, pero siento que hace falta como una voz para los hombres que diga cuál es la carga mental de ellos a la hora de formar una familia. O sea, yo sí siento Claro. que los hombres también tienen otra carga que es no puedo perder el trabajo porque ya tengo 2, 3 hijos que alimentar. Uh -huh. Por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Eh, a mí me, yo vi varios casos en donde, por ejemplo, la mujer durante la pandemia tenía mucho miedo, no quería salir de casa, le daba, no sé, como que más emocional, ¿no?
Sí, Y sí, el sí. hombre como que más racional es, no me va a pasar nada, yo soy el que tengo que salir al súper con la mascarilla, ¿no? Ujú, Y ujú. casi, casi a la guerra, ¿no? Porque todo estaba cerrado. Entonces, Sí, claro. em, yo siento que los hombres tienen otro tipo de carga Ujú, a la hora de formar familia y nadie está hablando de eso. O sea, nada más se habla de la carga que tienen las mujeres todo el tiempo y yo siento que los hombres también tienen su parte ujú, emocional, física, etcétera, de carga a la hora de formar familia y que y las mujeres tenemos también ujú, que estar conscientes de que ellos tienen pues este peso y también estar conscientes de que hay que agradecer todo lo que hacen para la casa, ¿no? Porque también las feministas te dicen, no te está ayudando, está ejerciendo su paternidad, es lo mínimo esperable, ¿no? Y yo siento que falta agradecimiento. O sea, él claro. tiene que agradecer que tú estás siendo una buena madre, que les estás leyendo cuentos, que les estás cocinando, que los estás llevando al fútbol, etcétera, etcétera. Pero tú también tienes que agradecer cuando él haga algo. O sea, siento como que hace falta esta apreciación Ujú. entre los sexos a la hora de formar equipo. Y las Sí, feministas claro. no lo están promoviendo con esta idea de él solamente está ejerciendo su paternidad, es lo mínimo esperable, Sí, no y de merece ahí en fuera aplausos. es un Homero Simpson, ¿no? Exacto. Justo el lunes que estaba platicando con la psicóloga, hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos de cómo, por ejemplo, ella me decía, bueno, el papá de su hijo, ¿no? Ujú. Decía, ¿sabes cuándo fue cuando empezó a decir, le compré unos tenis, le compré ropa, le compré esto? Pues cuando empezó a convivir más con él. Porque Claro, entonces ya el papá literalmente ve que pues ya los tenis del sí. niño ya no están Así así de, como, no, ay, ya güey. son en las Sí, últimas. exacto, ¿no? Que justo ese es el punto al que me refiero con involucrar más al papá en materia Sí, de crianza y convivencia, ¿no? Porque los niños tienen que convivir con su papá. Los niños necesitan tiempo con su papá, ¿no? ¿Por qué? Porque aprenden sí, muchas cosas que de parte del papá que tienen que estar presentes y parte de la maternidad sana, pues es eso, ¿no? Es dar ese espacio para que o sea, sí, o sea, un fin de semana o un domingo por la tarde, como tú te los llevas ahora al fútbol y tú juegas con ellos y tú estás con ellos y tú platicas con ellos un fin de semana, porque necesitan platicar contigo, güey, porque no puede ser porque también ocurre este desdibujamiento de la figura paterna, ¿no? Es decir, ocurre una parte en la que también otra vez se monopoliza la labor de crianza por parte de la mamá, al papá lo dejan relegado a un lado y pues el papá queda como en este espacio de pues ok, sí pago las cuentas, sí hago esto y sí hago el otro, pero pues como que no me dan ese espacio para jugar, para convivir, para platicar incluso con el niño. Y es importantísimo que también los papás les den esto, ¿no? y sabes qué, Y justo yo viene esta diría que otra incluso parte. es más Ujú, importante cuando los niños son varones. claro. Porque No, yo, y por fíjate que cuando son ejemplo, mujeres también, porque sí, sí, pero porque yo, por ejemplo, claro. siento, yo no puedo enseñarle a mis hijos varones Ujú. a cómo ser hombres. Ah, claro, O no, sea, pero es lo que, por tienen que ver ejemplo, de sí, sí, un hombre sí. adulto. Sí, sí, sí. Pero justo también, por ejemplo, el hecho de que cuando las hijas son mujeres, el hecho de que Ujú. papá esté ahí, Ah, o claro. sea, porque Ujú. construye toda la aura de seguridad y protección, ¿no? Les ayuda a sentirse seguras y protegidas y eso les ayuda a generar autoestima a las mujeres, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque entonces les enseña cuál es el trato que pueden y deben esperar de un Sí, hombre, ¿no? Por sí. parte de papá enseña ese trato, ¿no? Entonces, sí es importante que muchas mamás que estén escuchando esto y que a lo mejor andan en ese mood de decir, no, pues que ese güey nada más se encarga de trabajar y yo me encargo de todo lo demás, pues le den ese espacio a papá dentro de la crianza de los niños, particularmente las mamás solteras que dicen, ah, Sí. pues que no los vea o que quiero usar a los hijos como moneda de cambio, que eso no lo vamos a tratar aquí, eso fue de las No, semanas hace 2 semanas, no, pero pero sí, entiendan que los únicos que están siendo los dañados afectados van a ser los niños, sobre todo. exacto, ¿no? De monopolizar Ujú. crianza, de no permitir la inclusión de papá, de todas estas cosas, son los niños, ¿no? Y parte de una maternidad sana y responsable es entender que el proceso, pues, es de dos, ¿no? Y justo no caer en estos extremos de hacer Exceles, ¿no? Me mostrabas hace poco las páginas ¿cómo se llamaban estas páginas? No, hay es de Estados Unidos, se llama Fair Play. Tienen Ah, hasta unas cartas, unas tablas, o sea, es sí, como sí, sí. todo Y también había otra en muy... España, ¿no? Creo que En España es son las malas madres. Las malas Sí. madres, ¿no? Digo, Apenas ellos me ya no encontré, llegan al extremo de las tarjetas y el Excel y todo eso, pero para allá pero sí van, pero para están allá van. muy...
sí están empujando la conciliación y que está muy bien. O sea, yo estoy de acuerdo de que hace falta más políticas para conciliar el trabajo, pero siento que, no sé, no, como que solamente cuentan la historia de las mujeres que quieren hacer su carrera como fuera de casa, Sí, claro. y como que sacan a estas mujeres que quizá quieren estar más comprometidas o que se quieren enfocar más en la familia. Es así como, está bien que hagas esas políticas, pero también va a haber mujeres que quieran otra cosa Sí, sí, y sí. está bien también. ¿Y quién está haciendo políticas para ellas, no? También, o sea, Son las más olvidadas, o sea, literal son las más olvidadas. Las feministas siempre van a luchar por las mujeres que ya están adentro, por ejemplo, del mundo laboral, a que lleguen ujú, más alto, a que ocupen estos porcentajes de cupo, etcétera, etcétera. ujú. Pero, por ejemplo, las mamás que dejaron su carrera para cuidar a sus hijos, no sé, por 2 años, 5 años, y reinsertarlas en el mercado laboral, a nadie le importan estas mamás. Entonces, es así, ya es casi imposible reinsertarte en el mercado laboral si haces una pausa tan grande después de tener hijos, o sea, te tienes que Claro. reinventar sí o sí. He visto, por ejemplo, alguna vez en Suiza, por ejemplo, sí he visto como puestos de empleo que dicen que solamente están hechos para mujeres que quieren reinsertarse al mercado laboral. O sea, como que si tienes un gap, no sé, de 5 o 10 años y quieres volver a trabajar, este puesto es para ellas, ¿no? Ujú, Eh, pero no, en realidad no hay nadie, o ujú. sea, tratando como de reinsertar estas mujeres. Sí, claro, Y ¿no? ahí sí es brecha. O sea, ahí Sí, sí, sí es sí. brecha, porque la brecha salarial está completamente sesgada. Lo que hay es una brecha entre madres y el resto de trabajadores. O sea, si quieren cerrar esa brecha, Ujú, eh, tienen que preocuparse más, o sea, ujú. tienen que ayudar a las mamás, porque la brecha no es Sí, entre hombres y mujeres, es entre mamás y el resto. sí, claro, claro, ¿no? La otra Y eso es opción, el problema a final de cuentas, ¿no? O sea, como sí, justo este desdén por la maternidad hace que se olviden completamente de las mamás, lo que ¿no? pasa es que Dentro las de muchos mamás ámbitos. no, no tenemos voz pública. Mm, Últimamente, bueno, en los últimos años ya, por ejemplo, yo puedo tener voz pública por redes sociales, por internet, y eso es muy reciente. ujú, Pero antes de eso, si tú eras mamá y, por ejemplo, hacías trabajo desde casa, no tenías voz pública. claro. Eso es muy reciente. Entonces, yo siento que también se tiene que ir hacia que parte del trabajo pueda regresar a casa. O sea, por ejemplo, mamás que son periodistas o abogadas, etcétera, etcétera, que puedan trabajar desde casa y tener más flexibilidad en el trabajo, pero claro, de nuevo, son trabajos privilegiados. O Sí, sea, claro, ¿no? Los trabajos que pueden pagar home claro, office y todo esto, ¿no? exactamente. Pero bueno, Sí, es sí, una buena sí. opción. Sí, sí, y además es sumamente importante reconocer que muchos de los avances tecnológicos han permitido precisamente una mayor situación de comodidad para muchas mujeres y lo van a seguir haciendo Sí, porque para eso son los avances tecnológicos, ¿no? sí, Entonces, el hecho de que se hable, por ejemplo, de estas brechas o de estas dificultades en países como México, en América Latina y demás, que, pues sí es cierto, o sea, por las cuestiones económicas es más complicado todavía maternar en América Latina porque es difícil la situación económica acá, pero lo que se necesita es eso, mejorar las condiciones económicas, no tener a un montón de mujeres feministas ocupando cupos, preocupándose que es una mujer o que no es una mujer, ¿no? Se sí, necesitan no, ya. políticas Están económicas, se completamente necesita perdidas. innovación tecnológica, se necesitan muchas cosas para mejorar la calidad de vida de la gente y mejorar las calidades de vida de las maternidades también, ¿no? Pero pues Exacto. bueno, pues muchísimas gracias, Jess, No, de por nada. abrirte el espacio, por hacerte agenda. Claro, sí, sí, sí. De verdad, gracias por esta conversación, porque yo sí creo que hacen falta más mamás que hablen desde esa perspectiva que tú tienes, desde una perspectiva más realista, más centrada,
Porque sí, yo estoy de acuerdo en que no hay que romantizarlo y decir, ay, no, y hasta cuando llora lo amas y la chingas. No, pero No, tampoco no, es no. lo odio todo el Hay tiempo, momentos sino en los es, que no te gustan tus hijos y es completamente normal. O sea, claro, pero es así sí, con todas las personas, o sea. sí, 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 ¿no? Y es totalmente normal, pero justo, ¿no? Lo que no hay que hacer es salir a hacer lo contrario, que es satanizar, ¿no? Apenas me encontraba este canal que se llama Se Regalan Hijos, que Ay, sí, son claro. podcasts de 1 hora quejándose de niños, ¿no? Y es como, o sea, tampoco es así, o sea, Sí, está muy de moda hacer contenido alrededor de la victimización, la ujú, queja, y entre más víctimas soy, más voz tengo que tener, o sea, ujú, qué horror. Se tiene que sí, ¿no? volver a valorar, a los que llegan alto y no se andan quejando, a los que están Claro, creando y no se andan quejando. Pero claro. bueno, puedo, decir que, si alguien quiere seguir mi trabajo, estoy un poco en pausa, pero sigo creando contenido lentamente. Me pueden ir a mi TikTok, a mi Instagram, es igual I am Jessica Nogués. En YouTube subo prácticamente lo mismo que TikTok y, tengo un Substack donde voy a tratar de escribir, que es jessicanogues.substack.com. Y bueno, ahí me encuentro. Bien, entonces, pues muchísimas gracias, Jess, otra vez por abrirte el espacio, por andar acá. Y pues muchísimas gracias a todos los que vieron esta entrevista. Pues no se les olvide suscribirse y darle like al canal. Bye, gente. Chao.